Bienvenidos a una nueva edición de Voz y Voto, hoy con Julián y sin Flor. Hola Julián, ¿cómo estás? Federico? ¿Cómo andás? Bien, de vacaciones. Así es, vacaciones rotativas ya. La semana que viene creo que tenemos equipo completo. Sí, vamos a estar todos. El lunes que viene los tres. Pero hoy vamos a hablar de un tema que en Córdoba es prioridad, el tema de la basura. Vamos a estar analizando qué está pasando en estos momentos, el conflicto con las empresas y lo que queda hasta el 1 de diciembre cuando asuman las nuevas adjudicatarias del servicio y comience otra historia en la municipalidad. Así es, tendremos un debate entre dos posiciones contrarias. El oficialista Lucas Cavallo y la concejal del peronismo Nadia Fernández. También le vamos a dedicar un bloque a la economía. Juan Carlos de Pablo estuvo en Córdoba, nos va a explicar qué está pasando con esto de las tasas altas, el dólar quieto y lo que viene en los próximos meses muy difíciles en Argentina. Y por supuesto, el día después del triunfo de Bolsonaro en Brasil tendremos una entrevista con la ex canciller Susana Malcorra, una especialista en cuestiones internacionales. Y por supuesto el bajo palabra. Trajiste bajo palabra. Explosivo. De las vacaciones viniste cargado. Sí, totalmente. Estos son los temas, esto es Voz y Voto. Arrancamos el programa de hoy con un tema polémico y que genera mucha preocupación en los vecinos de la ciudad de Córdoba, el servicio de recolección de basura. Para hablar de esta cuestión me acompañan dos concejales, por el oficialismo, el radical Lucas Cavallo, y por la oposición, Nadia Fernández. ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches. Muy bien, Julián. Cavallo, la primera pregunta sería, ¿por qué el servicio de basura es caro e ineficiente? A ver, es caro, va a ser caro siempre porque vivimos en la ciudad más grande que tiene el país. Territorialmente es un servicio que recorre muchos kilómetros y que, dada esa extensión, es un servicio caro, es el contrato más caro que paga la ciudad de Córdoba. Es difícil que deje de ser caro. Si vamos al tema de la eficiencia ahora, yo tengo que arrancar comentándote que yo reconozco que hemos tenido un déficit en este tema, en lo que vamos de la gestión. Nosotros empezamos tratando de solucionar dos grandes temas de la ciudad, uno era transporte, el otro era basura. El transporte se licitó y se llevó adelante bajo un marco regulatorio. Lo mismo que hicimos hacer con la basura, naufragó en el 2013, fruto de factores económicos que no manejaba la Municipalidad de Córdoba en ese momento. Un pliego bastante ambicioso, además, para lo que podía pagar la ciudad. Y llegamos a este año que sí pudimos aprobar un pliego un poco más tranquilo en cuanto a expectativa, pero con mejora sustancial del servicio y que va a empezar a partir del 1 de diciembre, creo yo, mejorando sustancialmente el servicio y terminando con uno de los grandes temas que teníamos pendiente. De todas maneras, hay que resaltar que el problema viene de hace más de 30 años que no tiene un marco regulatorio ni un sistema. Demoraron 7 años. También. Ni un sistema licitado la basura. Demoramos 7 años, sí, porque es un proceso complejo licitar la basura. Nos hubiera encantado hacerlo cuando quisimos hacerlo en el 2013, pero no se pudieron acomodar factores económicos, con una inflación de 40 puntos anuales, con un pliego, insisto, ambicioso. Tuvo que darse por decaído ese proceso y empezar todo un proceso nuevo que, si todo marcha bien, termina ahora a fin de año y va en el mediano y largo plazo a hacer una mejora importante en el servicio, por lo menos así lo entendemos nosotros. Haciendo, insisto yo, la autocrítica de que nos hubiera gustado, y creo que es nuestro talón de Aquiles, nos hubiera gustado resolverlo mucho antes. Fruto de esta precariedad en la prestación del servicio son los déficits que vemos. Fernández, ¿usted cree que a partir de diciembre se van a resolver el problema de la recolección de basura en Córdoba? Nosotros entendemos y lo planteamos cuando se discutía el pliego en el Consejo Deliberante que las diferencias no eran sustanciales, producto de que no existe por parte del municipio, por parte de la jefatura de Ramón Mestre, una política ambiental lo suficientemente seria, que es lo que se merece la ciudad de Córdoba.
La verdad es que a nosotros nos llama la atención el abordaje, por decirlo de algún modo, estomacal que se tiene de la política ambiental en la ciudad. Se lo piensa y se ve la basura como un negocio y que genere rentabilidades y no como una política de Estado. ¿Va a seguir siendo Así caro que para usted el servicio? Para nosotros eso es muy caro, se lleva el 20% del presupuesto total de la municipalidad y para un servicio que no mejora. Pero lo más grave es que el proceso licitatorio, la verdad es que fue bastante turbio. Hoy vemos las consecuencias. De hecho, algunos empresarios en la semana pasada salieron a hacer declaraciones que la verdad es que nosotros nos alarmaron y que dan cuenta de que la situación hasta el 1 de diciembre va a ser cada vez peor y la ciudad se convierte día a día en un basural a cielo abierto. ¿Caballo, fue turbio el proceso de No, licitación? bueno, eso corre por cuenta de nadie. Para mí fue hiper transparente. Se presentaron varios oferentes, se llevó adelante como se tiene que llevar, evaluando cada punto que nosotros aprobamos en el Consejo Deliberante y resultaron adjudicatarios quienes resultaron adjudicatarios. Yo hago estas que van a empezar el declaraciones, 1 de diciembre. Hago Sí. estas declaraciones Sí. en función de que 2 concejales oficialistas en su momento hicieron una presentación en tribunales a los fines de que se investigara esta situación, ¿no? No fue sobre el pliego. La denuncia de Sema y Lozano no fue sobre el pliego. Ellos Ahora, apuntan al gremio y a manejos entre el gremio, crece la funcionarios empresa, municipales. funcionarios. municipales. Ellos hicieron una denuncia Claro, bueno. que tiene que ver con el servicio como se presta hoy, no con los pliegos de licitación. En ningún Y momento con funcionarios está denunciado municipales. el sistema de licitación. Y eso hay que tenerlo en cuenta. A tal punto que, fíjese, la composición accionaria hoy de una de las empresas oferentes, que va a ser una de las que va a recolectar en una de las zonas, creo que la zona 1, no recuerdo bien, la basura en la ciudad de Córdoba, ha modificado su composición accionaria de acuerdo a las declaraciones de uno de los empresarios en Córdoba, y bueno, y eso en el Eso artículo no lo 16 permitía del este pliego. pliego. En principio no, nosotros como Unión por Córdoba hemos presentado esta mañana un pedido de informe, hemos citado al secretario de Servicios Públicos, a la comisión que preside el doctor Cavallo, a los fines de que se ponga blanco sobre negro sobre ¿Cuál es esta su cuestión. respuesta, César? No conozco la composición. Lo accionaria ni presentamos hace modificaciones poco. que Hace se Que hayan no hay hecho. modificaciones. No las conozco, si las ha habido, no me constan a mí, pero si las ha habido y ellos quieren averiguarlo, enhorabuena. Yo lo único que sé es que una de las empresas que hoy presta el servicio de manera precaria, bajo un sistema de emergencia, que fue el que establecimos para que no se caiga la prestación del servicio, pasa a ser a partir de diciembre un socio minoritario de una UTE que resultó adjudicataria. Y que nada ese más. empresario fue el que hizo duras críticas esta semana. Claro, fue el empresario la semana pasada, lanzó duras críticas desde nuestro punto de vista bastante infundadas, pero bueno, está en su derecho a Pero decir eso no lo que genera incertidumbre para el futuro, teniendo en cuenta que va a ser minoritario, pero va a participar en el No, próximo porque en servicio. realidad la garantía de caución la firma una empresa internacional que es transporte, que es Olivo de España, que es muy solvente a nivel internacional y es la que tiene la mayoría accionaria y sobre ella descansa la garantía de la prestación del servicio en los términos de la adjudicación. Concejal Fernández, más allá de las críticas que vienen haciendo, ustedes como el principal bloque de oposición, ¿qué propuesta tienen o hicieron sobre el tema de la basura? Mire, concretamente nosotros le estamos solicitando que hasta el 1 de diciembre el bloque Unión por Córdoba tenga a la municipalidad un plan de contingencia, porque la realidad es que existe por parte del intendente y sus funcionarios una estrategia de ocultamiento con respecto a lo que está pasando hoy en la ciudad de Córdoba con la recolección de residuos. No alcanza con hablar del pliego licitatorio y de cuánto sale y de cuánto cuesta y cómo es la composición accionaria de quienes van a recolectar la basura en un futuro. Lo cierto es que hoy la gente no sabe a dónde ponerse la basura, no sabe a dónde meterse la basura, a tal punto que llevan la basura a los espacios públicos. En Barrio Comercial la gente la lleva a la plaza, en Villa Libertador la gente la quería llevar el otro día al CPC de Villa Libertador. Entonces la realidad es que esta estrategia de ocultamiento por parte y la negación, el negacionismo, no pasa nada hasta el 1 de diciembre por parte de los funcionarios municipales, porque yo la verdad que a veces pienso que el intendente no tiene funcionarios, todos esos tipos que están en el Palacio Municipal y que están cumpliendo funciones, gracias al intendente Mestre, deberían por lo menos salir a decir, vamos a recolectar la basura de algún modo en las zonas turísticas y en las zonas sanitarias de la ciudad de Córdoba. Vamos a tener una estrategia de comunicación y de sensibilización para decirle, mire, hoy la verdad es que no va a pasar el camión de la basura, no la saque, espérenos hasta mañana, explicarle a la gente.
Es decir, no existe una estrategia. O sea, así como hacen una propaganda y sinceramente ponen fortunas para decir que van a poner tantas luces LED, que a mí me parece fantástico, también hay que explicarle a la gente y decirle, el intendente le tiene que decir, sincerar la situación y decir, en estos 30 días, en la recolección de la basura va a ser de este modo. A ver, le vamos a preguntar si bien usted no tiene la responsabilidad, porque no, la verdad que no. Pero ¿hay algún plan de contingencia? El problema que se suscitó es con una sola empresa. Digo, partamos de esa base. Los problemas que está señalando Nadia, que uno no los niega, son por déficit de una de las empresas. En el medio estamos procurando, de hecho, se levantó el paro Surba que se había anunciado. Dice que la municipalidad no le paga. Sí, pues imagínate que no, en realidad si habría falta de pago de la municipalidad tendrían que estar las tres empresas sin estar trabajando. Es que prácticamente se redujeron los servicios a un mínimo. Esto para mí es un problema no de falta de pago de la municipalidad, sino un problema de manejo administrativo de la empresa. Evidentemente, cuando uno habla con los trabajadores, no tienen los camiones, no tienen los repuestos, no los tienen arreglados, o salen y se tienen que volver a las 3 cuadras porque el camión se rompe. Digo, estas son las realidades que viven. Me parece que es un problema de la empresa. No voy a entrar en esa, pero digo, es una sola empresa que tiene el problema. Si fuera falta de pago, sería un problema en toda la ciudad de Córdoba. Y es la prestación de una sola de las empresas que deja de prestarlo a partir del 1 de diciembre al servicio, Julián. No es cierto. Lo demás va a seguir siendo. Lo demás bueno, corre por cuenta de nadie hablando del presupuesto en publicidad. El pliego que vos aprobaste. Me resulta insólito, ¿no? Digo, porque más publicidad que Unión por Córdoba no gasta nadie. Lo que sucede es que el vecino dice... pero no se trata de tirar la pelota va fuera de la cancha. Si el servicio es malo, ¿por qué va a cambiar a partir del 1 de diciembre? Porque se transforma en un socio minoritario. A ver, es como si vos hoy estás a cargo de un servicio, ¿no? Y compraste acciones de Coca-Cola y a partir del mes que viene sos un accionista más de la Coca-Cola, pero Coca-Cola va a prestar ese servicio. Es otra cosa, otra empresa. Esta es la realidad. En el medio se firmaron cauciones por lo que pueda dejar Cotreco como saldo pendiente en la prestación del servicio. Y en el medio están haciendo, y me consta desde la Secretaría de Servicios Públicos de la Municipalidad, todos los esfuerzos para que este mes que queda sea lo mejor posible en cuanto que no falte la prestación del servicio. Y se está dialogando tanto con el gremio como con la empresa para garantizar en estos 30 días que el servicio se preste lo mejor posible en los últimos 30 segundos. En la realidad que tiene. Bueno, no es todo paz y amor en la ciudad de Córdoba. La ciudad de Córdoba es un basural a cielo abierto y yo le pregunto quién recolecta la basura en la zona norte, porque la verdad es que hay un sinnúmero de barrios y de cuadras que tienen la misma complicación. Usted se para en Colón al frente de la Galería Cinerama como yo esta mañana y la verdad que es la misma situación. Había un basural al frente de la Galería Cinerama, en la Rafael Núñez. Es decir, no es un problema solo de la zona sur y de una sola empresa, sino que es un problema estructural y es un problema político. Es un problema que tiene que ver con la responsabilidad de este intendente que viene gobernando hace 7 años y medio y que ha tenido una visión de negocio con el tema de la basura. 30 segundos, Cavallo. A partir del 1 de diciembre se resuelve el tema de los Yo creo que problemas. progresivamente va a ir mejorando mucho la prestación del servicio. Yo entiendo a nadie, capaz que uno en su lugar trataría con este tema que es tan sensible para los vecinos de hacer política como está haciendo. Es como si yo me metiera política, a decir que para Schiaretti la seguridad es un negocio. Es lo mismo. Es negar una pared. Hace 20 años que el problema de inseguridad no se resuelve en la provincia de Córdoba y cada vez vamos peor. Mientras tanto, sí hacen política, marketing, negocio, compran autos. Pero no se trata de eso esto. Esto se trata de tener responsabilidad. Por parte de ellos nunca ha habido propuestas superadoras en la prestación de servicio. Por parte nuestra venimos ahora con contenerización en el centro, recolección diferenciada en toda la ciudad, observatorios ambientales, un marco regulatorio, cosa que antes nunca tuvo la ciudad. Por eso nosotros entendemos que va a mejorar sustancialmente la prestación del servicio y con este tema hacer política no va en este momento. Es un problema político. De todas maneras es una exageración que la ciudad sea un basural a cielo abierto, reconociendo que hay un montón de problemas y hay un montón de zonas donde hay basura arrojada que hay que resolverlo con una cuestión política más estructural. Yo creo que el inicio del nuevo sistema va a ser un puntapié, capaz que para que próximas gestiones se dediquen de lleno, ya que hemos acomodado muchos otros aspectos de la Municipalidad de Córdoba a resolver estos temas que pueden llegar a quedar pendientes. Uno no puede, capaz en 8 años, dejar la ciudad como lo hubiera querido. Bueno, 8 años es bastante tiempo. Son 2 gestiones. Para 16 años que no se hizo nada en la ciudad, ojo.
Concejal Cavallo, muchísimas gracias. No, gracias a vos. Concejal Nadia Fernández, muchísimas gracias. Y gracias a usted, un gusto. Ahora vamos a seguir con esta cuestión con Federico Gianmaría y el colega Diego Marconetti. Gracias, Juli. Bueno, seguimos hablando de la basura. Estamos con Diego Marconetti. Diego, gracias por estar. Buenas noches. Pregunta de vecino. ¿Qué Sí. va a pasar hasta el 1 de diciembre? ¿Va a ser un caos la ciudad con la basura? Va a venir complicado porque estamos justamente en un periodo de transición y estamos con una empresa que está en retirada, que si bien va a seguir en el contrato nuevo como socia minoritaria, lo que está buscando esa empresa, que es Cotreco, es irse con plata en el bolsillo. ¿Por qué? Porque va a estar varios meses atrás hasta que la municipalidad pague hasta el 30 de noviembre. Vos ten en cuenta, Federico, que la última actualización que está vigente es la de abril de 2018. O sea, estamos 6 meses Falta de... toda la inflación fuerte de este año. Exactamente, prácticamente un 25-30% de ajuste a esos 96 millones de pesos que recibe por recoger la basura en el área central y en la zona sur. Con lo cual, el juego de presiones, por un lado, de esta empresa para cobrar esa plata o irse con la mayor cantidad de plata posible por parte de la municipalidad, y por otra parte del Surbac, que denuncia que justamente Cotreco no está pagando los aportes patronales, le debe plata a la obra social y también plata del sindicato, estamos hablando de cerca de 100 millones de pesos, Sí. está ese tira de afloje en juego también. ¿Qué relación hay entre Cotreco, voy a decirlo Sí. bien, y el Surbac? Bueno, la relación hasta hace un par de meses era muy buena. De hecho, si se quiere, Cotreco fue la empresa donde el Surbac mejor pudo trabajar en este sentido de colocar gente, de personas importantes en lugares claves. Fue mucho más permeable que el USA a las demandas del gremio. Lo que pasa es que ya venía, después que se adjudicó y después que se firmaron los contratos, cuando se sabía que Cotreco... A ver, porque esto tiene que quedar claro. En la zona norte, ahora, a partir del 1 de diciembre, va a operar Cotreco, pero asociada con Urbacer, que es una empresa española, y de la cual Cotreco, en ese consorcio nuevo, solamente tiene una parte, con lo cual, a diferencia del USA, que va a continuar, nada más que ahora en la zona sur, y va a tener con qué presionar el municipio para cobrar los meses atrasados, va a quedar prácticamente sin poder de fuego. ¿Y qué es lo que te dicen en Off the Record fuentes de la empresa? Te van a decir, bueno, la única forma que tenemos para irnos con plata es presionando a la municipalidad ahora, y en la municipalidad lo saben. ¿Y tiene plata la municipalidad? La municipalidad, ¿qué te dice? No tenemos ningún tipo de deuda con la empresa, lo cual es cierto, pero también es cierto esto que te decía recién. Lo que se está pagando está cotizado a abril de 2018 y falta todo el ajuste y la pegada fuerte de la inflación. Vos imagínate, abril de 2018, Fede, estaba el dólar a 20 pesos y teníamos un gasoil a 22, 23 pesos. Hoy el gasoil está a 37 pesos. O más en algunos lugares, no sé cómo... Sí, es el gasoil básico, digamos. Claro. El gasoil básico está a 37,50. Y vos tenés el dólar, que además es el principal insumo, digamos, el principal componente del gasto de lo que es repuesto y recomposición de unidades. Con lo cual, tenés un problema ahí grave. Y para cerrar de nuevo, pregunta de vecino. Sí. ¿Y a partir del 1 de diciembre esto va a cambiar considerablemente? A ver, en la municipalidad obviamente esperan y aspiran a que sea un cambio rotundo. Yo creo que se va a ver resentido en la zona centro porque ahí debuta una empresa que no tiene experiencia en Córdoba, que tiene todavía que terminar de conformar su base, terminar de comprar su flota, que es Logística Ambiental Mediterránea. Vamos a tener que acostumbrarnos a ver los camioncitos con nuevos nombres. LAM se va a llamar esta, va a operar en el centro. Es una UTE conformada por Solvi, que es un grupo brasilero, y Caputo, que es la empresa que era del amigo del presidente, Nicolás Caputo, que luego se le vendió otro grupo inversor. Allí, hasta que esa empresa agarre la mano y conozca, probablemente pasen unos días de adaptación. En el caso de Lusa, lo único que hace es cambiar al sur. Lusa va a seguir operando, es la que menos traumático va a ser. Y en el caso de Cotreco, que se va a la norte con Urbacer, también va a haber probablemente allí un periodo de adaptación. Creo que los que mejor tienen garantizada la transición son los vecinos de la zona sur. O sea que hay que tener paciencia, Sí. taparse la nariz algunos Sí. días y rezar. No, en realidad tratar de ver, hay algo que decía la concejala Fernández que es cierto, la municipalidad no tiene la capacidad para avisarle al vecino de decir, bueno, hoy en esta zona no va a pasar.
¿Por qué? Porque deja el libre albedrío de que se completen o no las rutas. Si vos como vecino tenés la información de que por una cuestión excepcional este lunes no va a pasar la recolección nocturna en X cantidad de barrios, tenés la posibilidad de decirle al vecino, mire, guarde la basura un día, claro, va a pasar mañana. Como eso se va viendo sobre la marcha, el vecino termina sacando y obviamente después se termina quejando de que las basuras estén acumuladas. Por ejemplo, en mi barrio, soy de San Vicente, el viernes no pasó la recolección, se acumuló la basura el sábado y anoche estaba toda la cuadra llena de bolsas. Claro, digamos. Un basural, hay un pequeño basural a cielo abierto. Sí, exactamente. Gracias, Diego. Esperemos que cambie un poco, ¿no? Por lo pronto, los próximos días van a ser complicados. Van a ser complicados. Gracias. Seguimos en Voz y Voto. Y ayer domingo en Brasil se eligió un nuevo presidente. Todo el mundo está hablando, parte del continente, para decirlo más correctamente, sobre el triunfo de un candidato de ultraderecha, un giro muy drástico en la política del país hermano, que puede golpear duro en Argentina, sobre todo en la economía, ¿no es cierto? Así es, Federico. Hay que tener en cuenta que hay una honda preocupación en la Casa Rosada por las declaraciones del futuro ministro de Economía de Brasil, Guedes, quien dijo que el Mercosur no será una prioridad para el futuro gobierno de Bolsonaro. Por supuesto, eso genera un fuerte impacto en nuestro país porque Brasil es un socio mayoritario de Argentina. Exactamente. Y en especial en Córdoba también, bueno, por la industria automotriz, ¿no es cierto? La importación de autos a Brasil, que bueno, se sabe, Bolsonaro es un admirador de Trump. Trump ha hecho muchos cambios en la política industrial en su país, ha cerrado fronteras, se ha peleado con sus socios de México y de Canadá. Habrá que ver qué pasa aquí en Sudamérica, ¿no? Con respecto a eso. Sin duda que, por lo menos en las primeras declaraciones, el objetivo del el nuevo presidente de Brasil, va a ser consolidar su relación con los Estados Unidos, no con los países sudamericanos. Exactamente. Bueno, analizamos entonces lo que pasó con una invitada especial. Así es, Federico. Días pasados estuvo en Córdoba la ex canciller Susana Malcorra, una palabra autorizada para hablar de Brasil. Nuestro compañero Edgardo Livinov le entrevistó y vemos esa entrevista. Pongo un énfasis especial en el liderazgo femenino. Las características que voy descubriendo, que voy desgranando, en realidad son características del liderazgo en general, pero yo trato de poner un énfasis en el liderazgo de las mujeres porque me parece que es fundamental que se entienda que para que se produzcan las grandes transformaciones que estamos buscando, es necesario la participación de la mujer como parte integradora de la sociedad, ¿no es cierto? Hablo mucho de la empatía, hablo mucho del escuchar, del ponerse en los zapatos del otro, y esta es una característica que, si bien no es solo femenina, en términos generales las mujeres la tienen muy reforzada, ¿no es cierto? Yo creo que el tender los puentes es parte del liderazgo, la responsabilidad del liderazgo, y eso tiene mucho que ver con la cuestión de la empatía, con los valores y la conciencia y consistencia de los valores, pero al mismo tiempo la flexibilidad para cambiar. Entonces todo eso lo hilvano tratando de mostrar que la visión femenina es fundamental. Algo que me llama la atención del libro es que usted utiliza siempre un espíritu propositivo, ¿no? El capítulo específico sobre eso se llama Fortalezas y tenacidad de la mujer. Es como que evitando un poco también el tono de denuncia, es parte también de su carrera diplomática, la forma en la que yo no creo que sea por diplomacia. Yo tengo una visión del rol de la mujer que viene de lo que creo que es la necesidad de la diversidad en todo lo que sean las instituciones, en todo lo que sea, vuelvo a insistir, la representación de la sociedad. Es imposible sacar resultados y dar respuestas adecuadas a las necesidades que existen en el sector privado, en el público, en el mundo de las Naciones Unidas, si no hay una representación de la diversidad. Esa diversidad es cultural, es de origen, es de religión, pero fundamentalmente la diversidad es de género. Entonces, mi argumento es, esto es necesario no solo para las mujeres, es necesario para las sociedades, para los hombres y las mujeres que estamos interesados en producir impacto, en producir cambio.
y se tiene que dar en una representación al 50-50, porque así es la sociedad, y se tiene que dar no solamente en números, sino en calidad de representación en toda la cadena de responsabilidad de la sociedad. Entonces, no es reivindicativo desde el punto de vista adversarial, es reivindicativo como sociedad compartida y como necesidad de que las mujeres y los hombres trabajemos por eso para que efectivamente lleguemos a un equilibrio en la búsqueda de las respuestas que el mundo tiene. Claro. Usted en el libro cuenta que participó en operativos realmente difíciles, como los de Congo del Este o la misma Siria. ¿Le parece que falta ahí en el debate sobre la solución de esos conflictos una mirada más femenina? Seguramente falta. El Consejo de Seguridad hace ya bastantes años atrás, más de 15 años atrás, sacó una resolución, la resolución 1325, que precisamente habla del rol de la mujer en los conflictos, que fue una resolución realmente innovadora. Ahora, la traducción de esa resolución en realidad en el terreno todavía es muy lenta. Yo creo que la mujer, la visión, la lectura de la mujer en la búsqueda de salida de un conflicto es fundamental. Me parece que la mediación de la mujer como en un rol de mediadora es muy importante. Cuando uno mira, hay muy pocas mujeres mediadoras en salidas de conflictos, y por eso esos dos ejemplos que usted da son ejemplos en los cuales yo digo, aparte de haber intervenido yo personalmente en el armado y de la solución, en el caso del Congo fue una mujer, Mary Robinson, quien llevó adelante el acuerdo. Y en el caso de Siria, de las armas químicas, fue una mujer que ahora es Sigrid Kaag, ahora es la canciller de los Países Bajos, quien también llevó adelante el proceso. Entonces, lo que digo es, en dos situaciones sumamente difíciles, hemos demostrado que en el armado y en la implementación, las mujeres hemos sido capaces de hacerlo, ¿no? Interesante eso, sí. Y trayéndole un poco más a esta zona del mundo, ¿cómo ve un fenómeno como el de Bolsonaro en Brasil? ¿Le parece que es sintomático de lo que está pasando en estas sociedades latinoamericanas? A mí me parece que hay, más allá de Latinoamérica, hay en el mundo un distanciamiento entre la ciudadanía y la política y el liderazgo político tradicional. Hay una cierta ruptura en ese sentido. La gente siente que los resultados que esperaba no se han dado en muchas partes del mundo, y eso nos lleva a ver situaciones en Europa, en propio Estados Unidos. Ahora lo estamos viendo más cerca, lo estamos viendo en Brasil, y por supuesto es para mí un motivo de cierta preocupación, porque la simbología y el mensaje que hay detrás de Bolsonaro es un mensaje que precisamente apunta al opuesto que yo propongo en mi propio libro, ¿no? Que es esa cuestión de la representación de la diversidad, esa visión que incluya a los hombres y a las mujeres, el respeto por la igualdad. Yo he escuchado algunas declaraciones de Bolsonaro que son preocupantes en cuanto a todas estas cuestiones, ¿no? Y creo que de alguna manera representan una involución en la sociedad, obviamente siempre respetando que, en definitiva, el resultado de una elección es el mandato del pueblo, ¿no es cierto? Así. Y con respecto a Macri, tanto en el balance de usted como exfuncionaria de este gobierno como en lo que está viendo ahora, ¿cuál es la principal fortaleza que ve de este gobierno y cuál le parece que es el principal error? Yo creo que el gobierno se ha planteado una visión de integración. Entonces, desde mi perspectiva, una integración con el mundo es un eje esencial. Esa fue una de las razones por las cuales yo participé como canciller en el gabinete inicial del presidente Macri. Yo creo que aún con las tensiones que el mundo está teniendo y con los cambios que el mundo está teniendo, esa visión de integración es fundamental. Es una visión de integración, como lo hemos dicho siempre, inteligente. ¿Qué quiere decir inteligente? Que lee y entiende lo que está pasando en el mundo y se adecua, pero al mismo tiempo se planta siempre desde las prioridades, las perspectivas y las necesidades de la Argentina. Entonces,
en algunos periodos tuvimos relaciones carnales con el mundo, por ejemplo. Yo no creo en eso, yo creo en una Argentina que se define en función de sus necesidades y prioridades. Eso me parece muy positivo, eso me parece que hay que trabajarlo siempre, hay que ser sintonía siempre, porque el mundo va cambiando y también uno tiene que entenderlo y adecuarse a esos cambios. Yo siempre digo que una de las cosas que me pareció es que el modelo inicial del gabinete del presidente, que era un modelo muy horizontal, con una gran cantidad de ministros reportándole, que fue una decisión del presidente trabajar de esa manera, generó una necesidad de coordinación para la toma de decisiones, para la gestión muy grande, y yo creo que quizás ese fue un aspecto que hizo que en los procesos de decisión se hicieran complejos. No es ninguna novedad que el presidente cambió en ese sentido y ahora tiene un modelo de gabinete mucho más concentrado. Creo que quizás eso es algo que yo hubiera hecho anticipadamente. Interesantes definiciones de la ex canciller. Consideró a Bolsonaro un retroceso para Latinoamérica. Sí, tal cual. Habrá que ver los próximos movimientos. Por ahora respondieron bien los mercados, ¿no? Hoy ha sido un día muy bueno para Brasil, pero habrá que ver, ¿no? Hacia dónde avanza Bolsonaro y qué tipo de medidas toma en el corto plazo. Así es, pasamos de Bolsonaro al Gran Chumbi. Sí, al Gran Chumbi y a una cuestión local. Chumbi se encargó de explicarnos, de explicarle a usted, a nuestro público, qué está pasando en Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, porque hay muchos intendentes que no quieren las PASO. Así que los cuenta con su particular mirada. Pasito a pasito, suave, suavecito. Así, el macrismo comenzó a transitar un espinoso camino para suspender las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias del año que viene. El globo de ensayo amarillo tiene como fundamento la crisis. Por eso, lanzaron el monto que costarán las PASO, 6.000 millones de pesos. Jorge Macri, el primo del presidente, juntó a 60 intendentes de Cambiemos del conurbano y pidió discutir si tenía sentido hacer las PASO en medio del ajuste por el déficit cero. Al otro día, el inquilino de La Rosada firmó el decreto y convocó para votar el 11 de agosto. Listorti, acá se termina el operativo Clamor, pensaron en Cambiemos. Pero no. Al otro día, Ramiro Tagliaferro, intendente de Morón y ex de María Eugenia, avaló suspender las PASO. Tagliaferro tiró un dardo con la lengua. Con 6.000 millones de pesos, la gente puede estar mucho mejor. Cuando Tagliaferro avaló el recorte electoral, en el Congreso se discutía el presupuesto recortado del año que viene. Sesión que incluyó piedrazos en la calle e invitación a pelear dentro del recinto. ¿Cambiemos quiere patear las PASO para ahorrar plata o para zafar de una derrota anticipada? El operativo Clamor Anti-PASO está en marcha. Hay voces a favor y en contra, aunque la ley garantiza que, por ahora, se vote en agosto. Pese a la tranquilidad que ha mostrado el precio del dólar en los últimos días, la economía sigue siendo una cuestión de gran preocupación para todos los argentinos. Invitado por la Cámara Argentina de la Construcción, estuvo días pasados en Córdoba el destacado economista Juan Carlos de Pablo. Entrevistado por Florencia Ripoll, el economista le pegó duro al ministro de Economía Duhovne y también habló de la economía que se viene con Bolsonaro como presidente de Brasil. Vemos la entrevista. Los futuros historiadores después van a decir cuánto duró esta recesión o no. Yo no hago pronóstico. Mi mirada es mirar a los que toman las decisiones, mirar al presidente, mirar a los ministros, etc. ¿Cierto? Entonces ahí, el dato más importante de 2018 es el presidente de la Nación en marzo pasado se asustó. Y acá el susto siempre es muy importante. Las cosas no cambian simplemente por debates intelectuales, cosas por el estilo. Cuando el entonces ministro Caputo le dijo al presidente, no nos prestan más, tenemos que ir al fondo, vamos al fondo, y ahí empieza. Cambió
De modo que él no cambia el estilo, porque nadie cambia el estilo. Vos no podés pretender que Macri sea de Gaulle, no, Macri es Macri. Tratá de entenderlo, etc. Ahora, dentro de eso introdujo, digamos así, cambios. Se está peleando una crisis y se está peleando el resto. La crisis tiene prioridad, siempre tiene prioridad. Ahora, a medida que una crisis se alarga, transforma el resto. Si yo te digo a vos que te voy a dejar sin luz 15 minutos, es una cosa. Te digo que te voy a dejar sin luz 9 meses, es otra música. Entonces, a medida que pasan los... Y esto empezó en marzo, abril, o cosas por el estilo, el tema tasas, el tema... Sí. Va cambiando el resto de la política económica. Y en el resto de la política económica, hay que decirlo con toda la letra, el presidente tiene un rechazo, no puedo entender por qué, a tener un ministro de Economía. Ministro de Economía, que es una función, no un cargo, no importa si tiene ese nombre. El ministro de Economía es el que junta los pedacitos. Si vos tenés distintas tasas de inflación implícita en la política fiscal, la política monetaria o la tarifa, etcétera, tenés un problema. Porque la tasa de inflación termina siendo única. Entonces, en este aspecto, en el aspecto de decir, che, juntémonos, ojalá esté mal informado, pero yo no veo al presidente de la Nación tirando sobre la mesa todos los informes del INDEC y diciendo a sus funcionarios, muchachos, tenemos un problema acá. ¿Y no mejoró esa situación con el supuesto empoderamiento de Duhovne, la designación de una persona en el Banco Central que supuestamente le responde? No se ordenó. Duhovne no es ministro de Economía. Duhovne tiene su quintita, que es Hacienda, donde el tipo dice, señores, yo me comprometí a esto y lo estoy sobrecumpliendo, ¿por qué me miran? Y en su rol de ministro de Hacienda, que es lo más cerca al ministro de Economía, junto al presidente del Banco Central, son los dos interlocutores con el Fondo Monetario. Es decir, el Fondo Monetario habla con dos personas. Después sí, va por la calle, saluda, pero habla con dos personas, el ministro de Economía y el presidente del Banco Central. Pero yo no lo veo a Duhovne haciéndose cargo de qué pasa con tarifas, qué pasa con salario, qué pasa con tasa de interés, qué pasa con el resto de la política económica. Recién mencionaba el tema de las tasas. Sí. Cuando uno le pregunta a las empresas qué es el mayor problema, el problema más urgente que tienen, mencionan muchos las tasas, Sí. el nivel de tasas. Sí. ¿Es realmente el problema más fuerte para Si los vos estás sectores endeudado, obvio. Si vos sos acreedor, nada. Si vos nada, siempre, la realidad siempre es heterogénea. Vos tenés una empresa endeudada y donde el banco le dice, sí, todo fenómeno, Juancito, pero ¿sabe qué? No te cobro más 30%, te cobro 70%. Entonces esa empresa dice, bueno, o la tasa de inflación se acerca a 70 y puedo pagar las deudas, o estoy esperando la próxima licuación de pasivos o especificación asimétrica, hemos tenido variedades. Y claro, entonces, yo no hago pronósticos, digo, muchachos, es una cuestión ni siquiera de economía, es una cuestión de contabilidad, que si vos crees que un pizzero endeudado pague, la tasa de inflación tiene que acercarse mucho a la tasa de interés. Bien, bueno, justamente yendo a la cuestión del nivel de tasas, ¿no está saliendo demasiado caro la estabilización del precio del dólar? Ya hay gente que habla de bomba, de LELIC. Cuando vos te encargan disminuir o eliminar la tasa de inflación, vos no preguntás a qué se debe, le tirás con todo. ¿Por qué? Porque el mundo es muy incierto. El mundo es muy incierto. O sea, quien tiene una responsabilidad ejecutiva dice, yo por la duda le tiro a las tasas, le tiro a esto, le tiro a esto. Ahora tengo que hacer una cosa congruente desde el punto de vista técnico y convincente. Y acá tenemos otro problema. Este gobierno no empezó hoy. Claro. El gobierno, vos le podés dar un beneficio de la duda el 10 de diciembre de 2015 y otro diferente ahora. Vos tenés al presidente del Banco Central que me dice, yo no voy a aumentar la base monetaria de acá hasta por lo menos mediados de 2019. Pase lo que pase y caiga quien caiga. Fenómeno. Y yo digo, ¿por qué te voy a creer? Por lo menos, dame una idea de lo que vos vas a hacer cuando te vengan a pedir plata. Es decir, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a hacer un foso alrededor del Banco Central? ¿Lo van a poner con un cocodrilo? Cuando venga alguien a pedirte, decir, no, Claro. a ver, dame alguna idea. ¿Por qué? Porque lo contrario, podemos estar en el peor de los mundos, en el sentido de que vos decís, lo voy a hacer y lo intentás hacer, y yo creo que vas a terminar aflojando y en el medio hay tensión, y eso compromete el nivel de actividad, empleo, Claro. o sea. Bueno, eso tiene mucho que ver, hay muchos que señalan que no tiene un plan económico el gobierno. Lo sintetizan de esa manera, digamos, ese desorden, a ese Sí, es el ir y venir. estilo M. El estilo M hace que vos tenés un ministro que hace unos días dijo, bueno, hay que aumentar la tarifa de gas. Se armó el despelote, bueno, bajamos para atrás. Y vos decís, pará, flaco, por alguna razón dijiste que va a subirla. Razón no es que te dolía la cabeza, sino alguna razón. Explica cuál era la razón y explica qué es lo que va a pasar dado que bajaste. El presidente de la Nación dijo, el Estado se va a hacer cargo. Pero pará, no me dijiste que no ibas a emitir. Bueno, ahora decime qué otra cosa va a pasar. Claro. Para que Entonces, y vuelvo.
Cuando vos tenés un ministro de Economía, ese tipo junta los pedazos. Él no puede decir, hacé lo que quiera con esto, hacé lo que... Claro. La semana pasada se aprobó el presupuesto en diputados. Sí. Afuera, dentro, incidentes. Sí. ¿Sirve eso internacionalmente? ¿Realmente, digamos, genera Vamos a las dos cosas. Vamos a las dos credibilidad, cosas. ¿no? Primero, horror, afuera y adentro, horror. Nada. Bueno, horror, punto. Detenido, no se determina, cosas por el estilo. Todavía están buscando al gordito ese. Sí, el del mortero. Bueno, si a nosotros nos parece una cosa normal que un tipo tire la cosa, después lo busca, no lo encuentra, cosas por el estilo, estamos chiflados. Entonces, horror afuera y horror adentro. Después de decir eso, tenemos que decir lo siguiente: desde el punto de vista técnico, el presupuesto es un documento en pesos corrientes. Un documento en pesos corrientes técnicamente no tiene ningún valor. En 1964 en la UCA, Cayetano Lisiardo me metió en las venas, profesor de Finanzas Públicas, esta idea. Un presupuesto nacional es una autorización de gasto y un pronóstico de ingresos. Así que déficit no sabemos bien qué es. Y lo que el tipo estaba diciendo, sabiamente, es un diputado puede levantarnos y decir quiero más bomberos, menos de esto. Ahora, votar un aumento de ingresos, votar una proyección de ingresos, ¿qué quiere decir? Así que digo, desde el punto de vista técnico, poco. Como parte de la negociación con el Fondo Monetario, dice, tenemos que aprobar el presupuesto. Aprobarlo. Claro. La negociación con el fondo es una negociación. ¿Qué quiero decir? Si los del fondo quieren comprar buzones, les vamos a venderle buzones. Porque lo que estamos es negociando. Ahora terminamos de negociar, fenómeno. Ahora vamos a hacer un plan a prueba argentino. Desde el punto de vista técnico, la negociación con el fondo no es una negociación muy rigurosa, no importa lo que se diga desde el punto de vista político. Y además es una negociación continua. Hicimos un acuerdo, ahora hacemos otro acuerdo. A mí me gusta decir, hicimos primera etapa, segunda etapa. Si funciona, bien. Si no, tercera etapa, cuarta etapa, quinta etapa. Y uno de los ejes del acuerdo es la cuestión de la disciplina fiscal. Sí, Bueno, pero... recién mencionaba la discusión del presupuesto de los gobernadores. Por lo menos en el papel, digamos, terminaron logrando muchas demandas en relación a fondo. Realmente estamos en el camino correcto en ese sentido. Fíjate que interesante. Cuando el 3 de septiembre el presidente de la Nación habló y dijo, ahora Duhovne les va a dar mala noticia, hizo bien el presidente. El presidente le tiene que dar fuerza a los ministros cuando tienen que dar mala noticia. Entonces Duhovne, ¿qué dijo? Señores, como acaba de decir el presidente, no nos presta más, así que el déficit primario debe ser cero. Ya, bien. Cero. Muy bien. La mitad la va a poner el sector privado y la otra mitad el sector público. Yo tengo 74 años, ¿sabes lo que escuché? El 1-3 del sector privado está claro. Este lo quiero ver. ¿Por qué? Porque en la mesa de negociaciones están el presidente, los gobernadores, los intendentes, los diputados y los senadores. ¿Me puede decir quién nos defiende a los que pagamos los impuestos? Sí. Nadie. Punto. Nadie. Bolsonaro, presidente de Brasil. Sí. Nos tenemos que preocupar, especialmente acá en Córdoba, que tenemos, bueno, la industria automotriz asentada. Incógnita total. Así que si querés preocuparte, si querés ponerte contenta, haz lo que quieras, pero no tiene nada que ver con la realidad. Bolsonaro, vamos a ver. La historia te dice que la relación o falta de relación entre lo que dijo un tipo en la campaña y su presidencia es total. Tengo ejemplo para un lado, ejemplo para el otro, así que olvídate. Pero te doy un dato. Ayer a la mañana, la primera conferencia que di fue una reunión con una empresa extranjera donde uno de los que venían era brasilero. Entonces le tiré la lengua. Me dio un dato institucional importante, simplemente lo digo, no tengo cómo chequearlo. Me dijo, en Brasil el poder relativo del Congreso versus el presidente es mucho mayor que el de Argentina. Argentina es un país presidencialista y personalista. El presidente de la Nación tiene mucho poder. Vos lo podés ejercer de distintas maneras. Entonces dice, el Congreso tiene más poder frente a Bolsonaro. Moraleja, acá viene una negociación. Y el Congreso está dividido. Bolsonaro no es que no tiene mayoría, no tiene, pero ni de lejos mayoría. Con lo cual va a tener que negociar millones de cosas. Hasta ahí. Ahora vos dijiste una cosa muy importante. Brasil para nosotros es fundamental porque es vecino y la economía, el PBI total de Brasil es 5 veces el de Argentina. Entonces estamos todos pendientes. En la facultad yo siempre le digo a los alumnos, si acá entre los presentes tengo algún alumno uruguayo, paraguayo, y la crisis de Brasil la tuviera Uruguay o Paraguay, no nos calentaría, no se ofenda, es un problema de tamaño relativo. Lo de Brasil es para mirar. Final para un nuevo programa de Voz y Voto, solos. Flor tampoco. El último programa. El cierre estuvo grabada en una de las notas. El lunes equipo completo. Exactamente. Cerramos con el bajo palabra, como decíamos recién, con algunas cositas que se dicen. Yo tengo algo sobre encuestas, como hacemos los lunes. Van a aparecer, dicen en la oposición, que van a aparecer encuestas un tanto extrañas. ¿Por qué? O truchas. No dicen, no usan esa palabra al menos. Donde van a aparecer
como les decía, personajes que no tienen mucha estructura política, muy bien en la intención de voto. Entonces se van a envalentonar, según dicen en la oposición, y van a querer ser candidatos a gobernador, que es lo que prevé, la trampa que prevé la ley, la nueva ley electoral, ¿no? Dividir la oposición. Dividir la oposición y la posibilidad de ser legislador si uno obtiene una cierta cantidad de votos siendo candidato a gobernador. Exactamente. Bueno, en la oposición alertan con estas encuestas. Dice, atención, van a aparecer algunas encuestas que están flojas de papeles, pero que van a mostrar a personajes de la política cordobesa muy arriba, extrañamente, y les va a dar ese coraje para tomar la decisión de ser candidatos a gobernador el año que viene. Así es. Pero bueno, todavía no las vi, yo no las vi todavía esas encuestas. Bueno, pero bueno, ya aparecerán. Y otra cosa que se preguntan en la oposición, ¿por qué Schiaretti se acercó tanto al progresismo, ¿no? La semana pasada. ¿Qué está pasando en Unión por Me Córdoba? parece que, aunque no lo van a admitir en público, hay dos cuestiones por las cuales Schiaretti se ha arrimado al progresismo, sobre todo al socialismo santafesino. Primero, el temor a Cristina, a que vuelva Cristina, y un dato relacionado al posible regreso de Cristina, los errores del gobierno actual. Es decir, para Schiaretti, que él, por lo menos por ahora, su plan de gobierno, su plan electoral es buscar la reelección en Córdoba, no quiere saber nada con que Cristina Fernández sea presidenta, no quiere compartir el poder, en el caso de la provincia y la nación, con Cristina Fernández, prefiere cualquier candidato. Me parece que Macri, para el gobernador, sería el mejor presidente para compartir el poder. Por eso me parece que están buscando esta tercera vía alternativa entre peronismo y socialismo. Hay un combo de progresismo y peronismo para tratar de obturarle el posible regreso de Cristina Fernández. ¿Y los peronistas de Córdoba están convencidos de este acercamiento? Hoy Schiaretti es Me el parece líder, que es el líder nato, indiscutido, ¿no? y nada. El peronismo de Córdoba, lo único que le importa Es la es reelección. la reelección, mantener el poder en la provincia. En la nación, como saben que no van a jugar, no está de la sota. Schiaretti no creo que juegue a nivel nacional. Me parece que la van a ver de lejos. La prioridad es retener el poder en Córdoba. Y otra cortita, el vecinalismo independiente siempre fue un aliado muy cercano a Olga Reutor, en las 3 veces que fue candidata a intendente. Ahora el yerno de Reutor, Miguel Siciliano, aparentemente en los próximos días va a presentar al vecinalismo independiente de Jorge Estavio, que se pasó a su fuerza, es decir, la pulseada entre Reutor y Siciliano sigue en marcha, y en este caso el yerno de Olga Reutor tendría un triunfo en sus manos. Va moviendo las fichas todo el tiempo, ¿no? En la política cordobesa. Nos vamos en el cierre, como venimos haciendo en todos los programas de estas últimas semanas, con algo especial. Se cumplen 70 años de La Cañada, hemos preparado unos mini documentales con diferentes historias, con lo que ha pasado, lo que pasa y lo que pasará con este símbolo de Córdoba. Y hoy vamos a ver esos fantasmas que recorren La Cañada, un lugar emblemático, pero que también tiene sus misterios. Y apoyado por 1882, les contamos qué pasa de noche, qué pasa en esos lugares ocultos en un lugar como La Cañada. Gracias. El hombre se detuvo en la esquina de San Juan, mortecinamente iluminada, a conversar con los fantasmas de su borrachera. Luego, como para saciar un deseo desesperado, soltó una navaja. Cuando los ecos de su grito feroz habían apuñalado la noche, un bulto saltó desde el lomo del viejo calicanto. El bulto se desembarazó muy pronto de las sombras para recostarse en la luz de un farol. Era una mujer. Más bien parecía una chica. Vestía toda de negro y tenía cubierta la cabeza con un manto también de luto. Sin decir una palabra, se le fue aproximando al borracho hasta quedar a su lado, casi tocándole. El hombre, preso del terror, no atinó a la más mínima reacción. La mujer, más confiada, suavemente dejó caer el manto que la cubría, y entonces la luz reveló su cabeza totalmente rasurada. La visión colmó el terror de aquel hombre que, como curado repentinamente de su borrachera, recuperó todas las energías para emprender veloz carrera en dirección a las 5 esquinas, hundiéndose en la noche. Esta historia, contada por La Voz en 1946, es una de las tantas que brotaban de la vieja cañada
entre el siglo XIX y apenas comenzado el XX. Entonces, el Calicanto era la frontera entre aquella aldeana ciudad y sus arrabales, entre la todavía penumbrosa luz del centro y la noche cerrada de las orillas. Esa espesura era habitada por seres del imaginario popular. En 1926, la voz recordaba estos estremecimientos todavía frescos. Las mujeres que iban a la misa del alba para no tropezarse con la pelada, daban un largo rodeo y asimismo iban todo el tiempo con el Jesús en la boca. Los vigilantes que solo se aventuraban a rondar a caballo y yendo por lo menos de a pares, siempre tenían alguna excusa para no pasar por el Calicanto. En invierno, los pocos vecinos que tenían sus ranchos en la costa de la Cañada se encerraban a piedra y lodo apenas las campanas de Santo Domingo tocaban las 8. Pero la pelada no era el único fantasma en aquellas oscuridades. En el cruce con la calle San Luis rondaba un misterioso chancho que los vecinos llamaron Venadito, porque allí había muerto un carrero de ese nombre. También decían oír una y otra vez el sonido escalofriante del carro de Benedito tirado por mulas derrocadas y cayendo al arroyo. El farol era otro de los aparecidos. Iba por el aire, a la altura de una persona, sobre el agua o por la orilla, desde el puente de la calle de Anfunes hacia la Brojal, hoy Barrio Güemes. También se hablaba de la gallina gigante. Era tan grande como un caballo, o más aún, y estaba acompañada por pollitos que tenían el tamaño de terneros. Aparecía en el cruce con la calle Fructuoso Rivera, en cercanías del almacén de Pepino. En los alrededores de la Cañada, hacia el Colegio Santo Tomás, el miedo tenía forma de animal. Una de las visiones más enigmáticas era la del burro de los 7 chicos. Con un grupo de niños sobre su lomo, se asomaba y se esfumaba silenciosamente. El otro era el perro negro de Santo Tomás. Era inmenso, con ojos fosforescentes y caminaba haciendo ruidos con sus uñas. Pero no había miedo como el que causaba la pelada. Era un fantasma triste, quizás un alma en pena. ¿Acaso era una versión cordobesa de La Viuda o La Llorona? Incluso algunos relatos decían que lloraba mientras seguía el paso del caminante y si éste intentaba mirarla o acercarse, desaparecía, se esfumaba. También se contaba que cuando sentía andar a un hombre solo de regreso de un largo trasnoche, entonaba un misterioso canto. Kiko, llamalo a Perico. Caco, llamalo a Don Marcos.